Capítulo 2. Una lección acerca de la recepción de la palabra. El que tiene oídos para oír, oiga. Lucas 8:8. El enfrentamiento decisivo con los principales fariseos había tenido lugar en la casa de alguien cerca de la costa del mar de Galilea. Poco después que la disputa terminó, Mateo 13 del 1 al 2 dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Énfasis añadido. Describiendo el mismo suceso, Lucas también destaca el tamaño y la diversidad de la multitud que se reunió, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él. Lucas 8:4. Dos veces Jesús alimentó a miles de sus seguidores. Los conteos oficiales solían incluir solo a los hombres adultos, por lo que las multitudes en realidad podrían haber sido el doble del número dado. No importa cómo se contaran, sabemos que Jesús atrajo a multitudes de personas, todas tratando de llegar lo más cerca posible a Él. La manera más segura para que Jesús enseñara sin ser aplastado por la gente era entrando en una pequeña barca de pesca y separarla de la costa. Por lo general, los rabinos enseñaban sentados, así que no había nada inusual en el hecho de que él adoptara también esa posición. Las multitudes se alinearían en la orilla para escuchar. Las colinas que dominan parte de la costa de Galilea formarían una especie de concha acústica natural para que con la ayuda de aún una leve brisa, la voz de Jesús llegara a todos para que pudieran oírlo claramente. Pero a partir de este momento, solo los que estuvieran dispuestos a escuchar fielmente captarían el mensaje. Una historia sorprendentemente simple. En esta ocasión, Jesús comenzó con una historia que habría sido inmediatamente familiar a todo el que escuchaba. De hecho, desde este lugar en la orilla del mar de Galilea, podrían haber sido capaces de ver una escena que precisamente coincidía con lo que Jesús estaba diciendo. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Lucas 8 del 5 al 8. Todos podrían entender la historia, solo aquellos de nosotros que estamos acostumbrados a un mundo pavimentado encontraríamos desconocido este cuadro, pero para los oyentes de Jesús que vivían en una sociedad agrícola, esta era la vida cotidiana. Los campos en el Israel del primer siglo eran largas y estrechas franjas delimitadas y rodeadas de senderos sin vallas o cercos. Para esparcir las semillas, el sembrador tomaba un puñado de una bolsa que llevaba en su costado y las arrojaba en una amplia franja de terreno. El arco de la dispersión podría parecer aleatorio y sin duda en gran medida lo era, pero el método tenía la ventaja de cubrir grandes extensiones de tierra con las semillas uniformemente dispersas. Un sembrador experto no perdería semillas dejándolas caer en parches concentrados o en pequeños montones. Lanzaba las semillas lo más amplio y uniformemente posible. El objetivo era cubrir todo el campo arado sin márgenes en el perímetro que quedaran sin sembrar. Por supuesto, es imposible garantizar que al lanzar las semillas con la mano todas quedaran dentro de los límites de un campo. Algunas inevitablemente quedaban fuera del perímetro del campo arado. Incluso las sembradas dentro del campo podían encontrarse en zonas que no eran ideales para la agricultura. Solo las semillas que cayeran en buena tierra eran capaces de producir una valiosa cosecha. Todos los que alguna vez habían cultivado algo entendieron plenamente este principio. No era un asunto complejo. Jesús menciona 4 tipos diferentes de tierra. En primer lugar está la tierra de un camino. Una parte cayó junto al camino. Esto se refiere a esos senderos bien trillados que separaban los campos. El suelo allí permanecía sin arar y en ese clima árido las vías se ponían tan duras como el cemento, ya que el sembrador esparcía las semillas desde los bordes exteriores del campo arado. Algunas semillas inevitablemente terminarían en la tierra dura junto al camino. Las semillas que caían al borde del camino no tenían ninguna esperanza de penetrar la capa dura del sendero. Allí quedarían para que las pisoteara la gente o se las comieran las aves del cielo. Nunca tendrían una oportunidad de brotar. Las aves son sorprendentemente inteligentes e implacablemente agresivas cuando se trata de alimentarse de semillas.
Una vez intenté sembrar en el camino creado por el paso de las personas en mi jardín y quedé frustrado en mi esfuerzo a causa de los pájaros. Algo que aprendí es que poner más semillas en el área endurecida no ayuda. En la tierra dura e impenetrable de un sendero, parte de las semillas será pisoteada y aplastada fatalmente, y las aves devorarán hasta el último rastro de lo que quede. El segundo tipo de terreno que Jesús nombra es piedra, versículo 6. Esto no se refiere a una lápida de roca en la superficie de la tierra. Tampoco significa suelo rocoso, como algunas traducciones dicen, sino que sugiere un pedazo de tierra lleno de grandes piedras. Ningún agricultor que se respete a sí mismo dejaría piedras en su tierra de cultivo. Cuando se araba el campo, se quitaban las piedras que salían a la superficie. Lo que Jesús está describiendo es una capa de roca bajo la superficie del terreno, cubierta superficialmente de tierra buena en la parte superior. La roca subyacente sería invisible para el agricultor cuando el campo era arado, porque la reja de arado penetra solo alrededor de 8 a 10 pulgadas de profundidad. Una capa de roca caliza a 12 pulgadas debajo de la superficie sería difícil de detectar, pero la capa superficial de tierra no sería lo bastante profunda ni permanecería lo bastante húmeda para permitir el crecimiento de los cultivos, en especial en un clima seco. En tal terreno la semilla germina, pero tan pronto como se empieza a verse exuberante, se marchitará por la falta de suficiente agua. Las raíces no pueden atravesar la capa rocosa. Durante un tiempo, la cosecha podría verse saludable y con buena potencialidad, pero cuando sale el sol y el agua falta, se extingue tan rápidamente como surgió. Este tipo de tierra sería una pesadilla para un campesino que haya hecho todo lo posible al preparar su campo sin saber que una capa de roca yacía debajo. Esta parte de la cosecha podría parecer a primera vista que crece más rápido que el resto, pero las raíces no pueden expandirse. El crecimiento abundante de la parte superior de la planta sería notorio, en especial de las hojas. Un agricultor experimentado sabría de inmediato que esta no es una buena señal. Significa que los cultivos no están desarrollando un adecuado sistema radicular. La tercera categoría de tierra que Jesús nombró es el suelo infestado de malas hierbas, lleno de vegetación inútil, espinos, ortigas y cardos. La palabra griega para espinos es acanta. Es la misma palabra griega que se usa en los relatos bíblicos de la crucifixión para describir la corona de espinas que colocaron en la cabeza de Jesús para burlarse de él. La palabra ha sido transliterada para formar la palabra acanto, que es el nombre de un arbusto mediterráneo con hojas espinosas. En la arquitectura griega, los adornos en capiteles corintios eran imágenes de hojas de acanto. Pero las espinas y los cardos son inútiles para cualquier propósito agrícola. De hecho, son perjudiciales para los cultivos porque se apoderan del campo y lo ahogan todo. Esta es otra característica clave de la maldición en Génesis 3:17 al 19. Las malas hierbas crecen mejor y más rápidas que cualquier otra cosa. Las semillas sembradas en un campo de malas hierbas no maduran para dar una cosecha saludable. Haré un campo de malas hierbas y muchas más nuevas malezas crecerán, incluso de los restos mutilados de las viejas raíces. El suelo infestado de malas hierbas cuando es recién arado tiene una apariencia engañosamente prometedora. En la superficie puede parecer rico en su capa vegetal y listo para las semillas, pero en el fondo hay una trágica realidad. Densas raíces y pequeñas semillas dejadas por las malezas nocivas aún están en el suelo y con vida, listas para brotar con abundante follaje, pero inservibles. Estas malas hierbas succionarán la humedad del suelo, drenarán los nutrientes, bloquearán la luz del sol de los cultivos y así ahogarán la vida de todo lo que crece en el campo que pudiera ser beneficioso. Finalmente está la tierra fértil. Las semillas que caen en el campo arado se desarrollan bien, pueden profundizar en el suelo sin ser pisoteadas y fuera de la vista de los pájaros. Sus raíces penetran profundamente. Se trata de suelo limpio, libre de malezas, con espacio para que el cultivo prospere. Es en todos los sentidos terreno preparado. Las semillas que caen allí producen una cosecha abundante. Mateo 13:8 y Marcos 4:8 son pasajes paralelos que registran esta misma parábola. En estos pasajes, Jesús dice que la semilla produce 30, 60 o
incluso 100 veces más. Lucas 8:8 señala solamente que este suelo llevó fruto a 100 por 1. En Génesis 26 se describe un incidente en el que Isaac y Rebeca se ven obligados por el hambre a morar en la tierra de los filisteos por un tiempo. El versículo 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Así que el 100 por 1 significó extraordinaria bendición de Dios. El siguiente versículo dice que Isaac fue prosperado. A 100 por 1 no se refiere al número de semillas que cada semilla produjo en última instancia. Una sola semilla de calabaza, por ejemplo, puede producir 10 a 15 calabazas. El número total de semillas que contienen será mucho más de un centenar. 100 veces en semillas sería una cosecha bastante pobre. La expresión se refiere a la ganancia sobre la inversión financiera inicial del agricultor. Por cada denario gastado en semillas, él gana 100 denarios en la venta de sus cosechas. 10 veces sería una ganancia bastante saludable. 30 o 60 sería algo espectacular. A 100 por 1 era una ganancia asombrosa. Algunos puntos sutiles para reconocer. Al contar Jesús la historia, varias cosas quedan claras. En primer lugar, no se dice nada acerca del sembrador y su habilidad. Solo hay un sembrador en la historia. La diferencia clave entre la semilla que dio una cosecha 100 veces mayor y la semilla que es devorada por las aves no tiene nada que ver con el método que el sembrador utiliza para esparcir la semilla. En segundo lugar, no se dice nada sobre la calidad de la semilla. Todas vienen de la misma fuente. La semilla que sobrevive y da fruto es del mismo tipo de la que se deja ahogar por las malas hierbas. No hay ningún problema con la calidad de la semilla. La lección que Jesús está enseñando es solo acerca de la tierra. Esta es una historia sencilla cuyo significado a simple vista no es nada misterioso, pero seguir la trama de la historia no es lo mismo que entender a qué se refiere. El verdadero significado de lo que Jesús estaba enseñando no es inmediatamente obvio. La parábola necesita ser explicada. Por lo tanto, Jesús instó a sus oyentes a investigar el verdadero significado de la parábola. Esto se ve claramente en su declaración en la segunda mitad de Lucas 8:8. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. El tiempo del verbo en el griego es imperfecto, que por lo general significa una acción repetida o continua. La traducción en lenguaje actual presenta este versículo de esta manera: después Jesús dijo con voz muy fuerte: si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención, lo que implica que al decir la parábola, él subrayó una vez más la necesidad de prestar atención, de escuchar con un corazón creyente y mirar más allá de la superficie para encontrar el verdadero significado. Jesús más tarde reforzaría esto, poco después de explicar esta parábola, al decir: mirad pues cómo oís. Lucas 8:18. Tenga cuidado de cómo escucha. Los discípulos le tomaron la palabra. Al parecer, estos y algunos otros seguidores cercanos fueron los únicos en la multitud que lo hicieron. En Marcos 4:10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Esta es una clara indicación de quienes tenían oídos para oír. Ellos eran los que verdaderamente creían en él. Ellos eran los que seguían las enseñanzas de Jesús en lugar de simplemente buscar sus milagros. Lucas 8 del 9 al 10 aquí retoma la historia. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Cuando Jesús habla de misterios, no se refiere a algún estilo gnóstico de enseñanza secreta que solo ciertos superdevotos o iluminados pueden conocer. Él no está describiendo secretos esotéricos. Cuando el Nuevo Testamento habla de misterios, el significado es simple y bastante definido. Un misterio bíblico es una verdad espiritual que era oscura o estaba totalmente oculta bajo el antiguo pacto, pero ahora se ha revelado plenamente en el nuevo. El hecho de que los gentiles serían coherederos y copartícipes del Evangelio era uno de esos misterios, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres.
ángeles, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios 3:5. El Evangelio en sí era un misterio. Efesios 6:19. La encarnación de Cristo era igualmente un misterio. El misterio de Cristo. Colosenses 4:3. Estas son todas verdades que no fueron reveladas plenamente en el Antiguo Testamento, pero ahora se han hecho claras en el Nuevo. Pablo parece citar un himno de la iglesia primitiva o una confesión familiar de fe cuando describe todo el ministerio terrenal de Cristo, desde su encarnación hasta su ascensión, como el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3:16. Así que un misterio, en el sentido en que Jesús usa el término, es algo que parcial o totalmente estuvo oculto y ahora es revelado por completo. Nuestro Señor estaba a punto de dar a conocer todo lo que el Antiguo Testamento había mantenido envuelto en tipología, simbolismo y señales proféticas. Sin embargo, la revelación fue deliberadamente sutil para que la entendieran solo las personas que eran auténticos creyentes deseosos de conocer la verdad, los que tenían oídos para oír. Ellos entendieron las verdades que Jesús estaba enseñando, no por una clarividencia especial o habilidad sobrenatural, sino porque tenían suficiente interés como para pedirle a Jesús que les diera la interpretación. Para el resto, los misterios se mantuvieron escondidos en el simbolismo de la parábola. A los discípulos les dijo aparte: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Lucas 8:10. A los que tenían oídos para oír, él estaba diciendo, en efecto, ustedes son elegidos, ustedes son escogidos, ustedes son bendecidos. Era un privilegio asombroso para un grupo compuesto en gran parte de pescadores de una aldea remota de Galilea. Aunque Jesús estaba presentando las parábolas de manera que ocultaran la verdad a los oídos incrédulos, nadie fue excluido en contra de su voluntad. Cualquier persona que realmente quería entender podría haberlo pedido. Recuerde que Jesús instó a cada persona a escuchar con atención para lograr entender. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Lucas 8:18. La respuesta de los oyentes haría separación entre los que creían y los que no. Los que creían buscarían la verdad y la encontrarían, pero para los que no creían, las parábolas solo les ocultarían más la verdad. La ceguera espiritual de ellos se vio agravada por su propia incredulidad y se hizo más profunda por el juicio divino. Pero a los discípulos indagadores Jesús les dijo: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mateo 13 del 16 al 17. Años más tarde, Pedro todavía estaba en asombro de tal privilegio. Él escribió: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro 1 del 10 al 12. Verdades que eran misterio, no solo a los profetas del Antiguo Testamento, sino también a los ángeles, fueron explicadas a Pedro y a sus compañeros. La explicación. Esta parábola nos da un importante cuadro de cómo debemos leer e interpretar la narración de Jesús. La explicación de Jesús es tan simple y directa como la propia parábola. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero éstos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto.
Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas 8 del 11 al 15. La semilla representa la palabra de Dios. Específicamente aquí es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas del reino. La palabra de Dios, el mensaje del Evangelio en particular, también se prefigura como semilla en Santiago 1, 18 al 21 y Primera de Pedro 1 del 23 al 25. Hay un atisbo de esta misma figura en dos conocidos pasajes del Antiguo Testamento. Isaías 55:11 muestra la palabra de Dios siendo esparcida de manera análoga al método del sembrador. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. El principio de Salmos 126 del 5 al 6 ciertamente se aplica a la labor del evangelista de esparcir el evangelio. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esta, entonces, es la clave para entender el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador no se identifica propiamente. Algunos piensan que representa a Cristo mismo, porque cuando Jesús explicó la parábola de la cizaña, él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Mateo 13:37. Pero estas son diferentes parábolas y las figuras del lenguaje no son las mismas. Una regla importante a tener en cuenta en la interpretación de las parábolas es no mezclar los detalles. Por ejemplo, en la parábola del sembrador se nos dice expresamente que la semilla representa la palabra de Dios y, como veremos en breve, la buena tierra representa un corazón humano debidamente preparado para recibir la palabra. Pero solo unos pocos versículos más adelante, en la parábola de la cizaña, Mateo 13 del 24 al 30, la buena semilla representa a los hijos del reino, los verdaderos habitantes del reino de Dios, y el campo es el mundo, versículo 38. Así que debemos tener cuidado de no mezclar el simbolismo de las parábolas. El sembrador de la parábola no se identifica porque su identidad no es lo más importante. Él representa a cualquier persona que distribuye la semilla. El sembrador es todo aquel que proclama la palabra de Dios, ya sea mediante la predicación, el evangelismo personal, mediante el testimonio personal o de cualquier otra forma. El sembrador es el que esparce la palabra de Dios o el mensaje del Evangelio. El mensaje de la parábola tiene que ver con el terreno. No se puede obtener la esencia de esta parábola sin entender que el suelo es una imagen del corazón humano. De manera específica, la parábola destaca 4 tipos diferentes de corazones con diversos grados de receptividad. Lucas 8:12 da una prueba irrefutable de que el suelo de la parábola representa el corazón humano, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Énfasis añadido. Esta palabra corazón facilita una correcta interpretación de la parábola. El corazón es, por supuesto, donde la semilla de la palabra de Dios debe prender. En las palabras de Lucas 8:5, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Énfasis añadido. Así que la parábola se refiere a los corazones en etapas variadas de receptividad. Todos los 4 tipos de terreno consisten en los mismos minerales, son orgánica e intrínsecamente idénticos. Lo que los hace distintos unos de otros es si están en una condición adecuada para producir o no fruto. Una vez más vemos que el asunto que Jesús está enseñando no tiene nada que ver con la habilidad del sembrador o la calidad de la semilla. La semilla es perfecta y eternamente inmutable. Cualquier intento de mejorar la cosecha mediante el uso de diferente semilla es una negligencia en el cumplimiento del deber incuestionable del sembrador. El asunto no es producir solo un denso pero infructuoso follaje. Si este fuera el objetivo, podría sembrar plantas productoras de hojas como diente de león. Es muy cierto que éstas germinan y crecen con mayor facilidad en tierra poco profunda, dura o con malezas. Pero ay del que trabaja la tierra y busca una cosecha de esta manera.
La palabra de Dios no adulterada es la única semilla verdadera y legítima. El sembrador es el que esparce el mensaje de la palabra de Dios, representado en la proclamación del Evangelio. Jesús ni siquiera menciona las condiciones climáticas, pero estas serían las mismas para los 4 tipos de terreno, y la cosecha 100 veces más implica que el clima fue muy bueno en este caso. El único factor que es distinto entre una cosecha abundante y la seca esterilidad desolada de la tierra junto al camino es simple y sencillamente la condición del suelo. Aquí entonces está la lección de esta primera parábola. La respuesta de una persona a la palabra de Dios depende de la condición del corazón de esa persona. Además, el fruto es la única evidencia de que alguien ha escuchado la palabra correctamente. No deja de ser significativo que cuando Jesús comenzó a develar los misterios del reino, esta haya sido la primera verdad que enseñó. Es una verdad fundamental que necesita con urgencia recordársele a la iglesia de hoy. Los evangélicos adoptan constantemente todo tipo de metodologías extrañas y no bíblicas porque piensan que pueden obtener una mejor respuesta de los corazones mundanos, duros y de poca profundidad. Algunos alteran la semilla o crean semilla sintética. Tratando de actualizar el mensaje, bajan el tono del escándalo de la cruz y ponen fuera las partes duras o impopulares. Muchos simplemente reemplazan el Evangelio por un mensaje totalmente diferente. Algunos abandonan la tarea del sembrador. Deciden que esparcir la semilla en su alrededor es primitivo e ingenuo. Imaginan que pueden diseñar un mejor uso para el campo. ¿Por qué no utilizarlo para un festival de música o convertirlo en un teatro? Sin embargo, la parábola no se trata de mejorar la calidad de la semilla, la habilidad del sembrador o encontrar un uso más elegante de la granja. Todo es acerca de la condición del terreno. Si la palabra de Dios da fruto en la vida de un oyente o no, depende en última instancia de la condición del corazón de esa persona. Las diversas condiciones del corazón expuestas por Jesús ilustra toda la gama de posibilidades humanas. El que oye junto al camino. El terreno poco profundo, comprimido y seco junto al camino es un cuadro del corazón que es impermeable a la verdad bíblica. Esta es quizá la más inquietante y sin esperanza de todas las condiciones que Jesús presenta. La incredulidad y el amor al pecado han cubierto el corazón como de una roca densa y dura donde la verdad no puede penetrar y mucho menos echar raíces. La persona oyente así es, por lo tanto, indiferente, sin esperanza, espiritualmente muerta y totalmente susceptible a las estratagemas de Satanás. Jesús explica, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Lucas 8:12. Este versículo, por cierto, explica el verdadero objetivo simbolizado en la tarea del sembrador. Su objetivo es que las personas crean y se salven. Solo hay una manera de sembrar la semilla adecuada para este objetivo, proclamando el Evangelio de Jesucristo, que es, después de todo, el asunto final y el verdadero objetivo de toda la Biblia. El sembrador es un evangelista, él espera una cosecha de almas. Inevitablemente se encuentra con oyentes que tienen un corazón como de concreto. El Antiguo Testamento los llama duros de cerviz. Éxodo 32:9, Segundos de Reyes 17:14. La clara implicación es que estas personas han endurecido deliberadamente sus propios corazones, han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Jeremías 19:15. De Sedequías, el rey joven y malvado, quien hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, segundo de Crónicas 36:12, las Escrituras afirman: endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Versículo 13. Deliberadamente endureció su propia voluntad para no arrepentirse. Los hombres como él eran los que apedrearon a Esteban, quien los llamó duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51. Tal persona se representa por un sendero estéril y muy transitado alrededor del campo. Este corazón es una vía pública, atravesado por la multitud mixta de iniquidades que continuamente lo cruzan. No está cercado, de manera que se mantiene expuesto a toda pisada de cualquier malvado que pasa por él. Nunca es arado por la convicción, nunca se cultiva con algún tipo de búsqueda de sí mismo, examen de conciencia,
contrición, evaluación honesta de culpa o arrepentimiento verdadero. El corazón está tan endurecido en contra de la dulce atracción de la gracia como lo está en contra de los tremendos terrores del juicio. La indiferencia, la insensibilidad y un amor por el pecado han hecho el corazón de esta persona denso, seco e impenetrable. Este es el necio de Proverbios, la persona que desprecia la sabiduría y la instrucción, Proverbios 1:7, y no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra, 18:2. Lo interesante aquí es que Jesús no está ante ateos, Él está hablando a gente de una cultura muy religiosa y el más difícil de todos los corazones entre los que le escuchan ese día es la aristocracia religiosa, lo más selecto de los escribas y fariseos, los mismos que hacía tan poco había blasfemado contra el Espíritu Santo, separándose ellos mismos de la gracia por completo. El pecado de ellos personifica el máximo grado de dureza de corazón. La condición de ateo es un mejor estado espiritual que el que ellos tienen. En otra parte Jesús les dijo: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Aquí de nuevo Jesús afirma que los corazones endurecidos están por completo a merced del maligno. Viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Lucas 8:12. ¿Cómo el diablo arrebata la palabra de Dios de un corazón? Él tiene muchos mecanismos y no deberíamos ignorarlos. Segunda de Corintios 2:11. Si piensa que Satanás y sus obras son siempre obviamente diabólicas, usted va a ser defraudado por él. El diablo utiliza el engaño. Él es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Se transforma a sí mismo y a sus siervos para parecer ángeles de luz y ministros de justicia. Segunda de Corintios 11:14-15. Confunde a la gente mediante falsos maestros que vienen en nombre de Cristo, pero sutilmente atacan o menoscaban la verdad del Evangelio. También utiliza las pecaminosas pasiones humanas, el temor a lo que puedan pensar los demás, el orgullo, la obstinación, el prejuicio o las diversas concupiscencias. Apela al amor del corazón caído por los placeres del pecado, porque sabe que la gente ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Juan 3:19. Y él se aprovecha de esto. Es fácil para él hacerse atractivo a los amantes de las tinieblas. Luego de haber ganado la confianza y atención del pecador, le desvía la mente de la verdad de la palabra, despojándole de esa verdad de la conciencia de la persona. El que oye superficialmente. La delgada capa de tierra sobre un estrato de roca ilustra a una persona de corazón poco profundo que responde de inmediato, pero solo superficialmente. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Lucas 8:13. Sin raíces profundas, la vegetación no puede vivir mucho tiempo en un clima seco. Crece verde y frondosa con rapidez, pero muere con la misma rapidez antes de alcanzar la madurez para dar fruto. Este crecimiento es inútil con fines de alcanzar alguna ganancia. Salmos 129:6 compara de manera similar a los malvados con la hierba de los tejados que se seca antes que crezca. En la fina capa de polvo que se acumula en un techo plano, la hierba o maleza pueden germinar e incluso verse exuberante por corto tiempo, pero esta ubicación no puede sostener la vida a largo plazo. Está destinada a morir en cuanto brota, e incluso los restos muertos son inútiles para cualquier propósito. El Salmo continúa diciendo que de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Versículo 7. En la zona donde vivo estamos rodeados de colinas y montañas estériles. Durante la temporada de lluvia, de repente cobran vida con vegetación de exuberante aspecto, pero en muy poco tiempo vuelven al color marrón. El verde que lucía tan prometedor se convierte en matorrales sin vida, buenos para nada, sino como yesca para alimentar los incendios forestales de California. Esto es una parábola perfecta de la forma en que algunas personas responden al Evangelio. Ellos son el polo opuesto de los oyentes de corazón duro. Ellos parecen receptivos, muestran un gran interés.
Jesús dice que reciben la palabra con gozo, Lucas 8:13, se entusiasman con ella, pero todo el entusiasmo se oscurece por el hecho de que no tienen raíz. Ellos creen por algún tiempo. Este es un hecho importante a reconocer. Al menos intelectualmente son receptivos, afirmativos e incluso bastante entusiastas. Hay una especie de notoriedad temporal que no es auténtica fe, precisamente porque es superficial, sin raíces, por completo a merced de los elementos contrarios que con seguridad probarán su viabilidad. No es cuestión de si tal fe caerá, sino de cuándo. Por lo general, aunque no siempre, ocurre más temprano que tarde. Cada persona que responde positivamente a la palabra de Dios se enfrentará a un tiempo de la prueba. La palabra griega traducida en Lucas 8:13 se refiere a una prueba que es claramente el sentido aquí. A la larga, la fe del nuevo discípulo será puesta a prueba bajo la amenaza de persecución por una de las calamidades de la vida o por la enorme dificultad de mantener la pretensión de que se tiene una fe profunda y duradera. Si la fe es superficial, sin raíces y no de corazón, no importa lo entusiasta que la respuesta pueda parecer en un principio, esa persona va a apartarse, lo que significa que abandonará la fe por completo. Jesús dijo en Juan 8:31, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En Hebreos 3:14 se afirma, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El apóstol Pablo dijo que usted puede saber que está verdaderamente reconciliado con Dios si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Colosenses 1:23. Aquellos cuya fe es meramente temporal escuchan el Evangelio y responden de forma rápida y superficial. Quizá tienen algún motivo egoísta pensando que Jesús va a arreglar sus problemas o hacerles la vida más fácil. Ellos no toman en cuenta realmente el costo. Durante un tiempo se deleitan en una emoción, un sentimiento de alivio, alegría, euforia o lo que sea. Hay lágrimas de alegría, abrazos, palmadas y una gran cantidad de actividad en un primer momento. Esto tiende a convencer a otros creyentes que se trata de una verdadera conversión bien arraigada en genuina convicción. Incluso podríamos estar inclinados a pensar que es una mejor respuesta que la condición tranquila de algún creyente genuino que siente tan profunda convicción por su pecado e indignidad que lo único que experimenta es un profundo sentido de humildad y serena gratitud. Una explosión de alegría no es la característica distintiva de una auténtica conversión. La alegría es una respuesta buena y apropiada, por supuesto. Todo el cielo se llena de regocijo cuando un alma se convierte. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15:7. Pero como Jesús deja claro en nuestra parábola, una gran alegría a veces acompaña una falsa conversión. Ni la alegría hiperactiva ni la agradecida quietud demuestran nada sobre si la profesión de fe de una persona es una expresión de la creencia temporal y superficial o de la convicción profunda y duradera. El fruto de la persona o la falta de él revelarán esto. Por el fruto se conoce el árbol. Mateo 12:33. En última instancia, no importa el mucho entusiasmo que el oyente superficial muestre en la respuesta inicial a la palabra de Dios. Si se trata de una convicción poco profunda, sin verdadera raíz, esa persona finalmente se apartará, y cuando esto sucede, se demuestra definitivamente que a pesar de todo, ese gozo aparente y celo, la persona nunca realmente creyó desde el principio. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. El que cayó entre espinos. El tercer tipo de terreno, el suelo lleno de hierbajos, representa un corazón demasiado cautivado o preocupado por los asuntos de este mundo. Jesús explica, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Lucas 8:14. Los que caen en esta categoría, como los oyentes superficiales, pueden parecer que responden positivamente al principio. La analogía indica que probablemente habrá alguna señal inicial de receptividad.
La semilla que cayó entre las malezas quizá germine. Estas personas, los que oyen pero se van, al parecer dan todas las señales de seguir el camino de la fe. Marcos parece afirmar que en un principio dan a entender que tienen toda la potencialidad para ser fructíferas, pero luego, en algún momento, después los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos 4, 18 al 19, énfasis añadido. Este no es un incrédulo de corazón duro o una persona emocional y superficial. Esta vez el terreno en sí está bien arado y es lo bastante profundo, pero hay todo tipo de impurezas en él. Las malezas originales de ese suelo ya han germinado bajo la superficie. Ellas siempre van a crecer más fuertes y más rápido que la buena semilla. La palabra de Dios es extraña a un corazón así. Las malas hierbas y los espinos poseen este terreno. Esta persona está demasiado enamorada de este mundo, demasiado obsesionada con los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. De esta vida, Lucas 8:14. Esa es la clave. Los valores del mundo temporal, los placeres pecaminosos, las ambiciones terrenales, el dinero, el prestigio y un sinfín de diversiones triviales inundan el corazón y mitigan la verdad de la palabra de Dios. Se trata del hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. Como enseñó Jesús, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. De hecho, en el relato de Mateo, el énfasis se encuentra en el amor del oyente mundano hacia el dinero. El engaño de las riquezas ahogan la palabra. Mateo 13:22. Escribiendo a Timoteo, el apóstol Pablo afirmó: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6 del 9 al 10. Nada es más hostil a la verdad del Evangelio que el amor por las riquezas y los placeres de este mundo. A aquellos cuyo deseo principal es dilapidar sus recursos en los placeres mundanos, Santiago 4:4 les exhorta: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El apóstol Juan condenó la mundanalidad con la misma severidad. Él escribió: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. ¿Se refería a que es pecado querer las montañas y las flores o la buena comida y la gente? Por supuesto que no. Él está hablando acerca de los valores y los vicios de este mundo, todo lo consagrado a la enemistad patológica y autodestructiva del mundo hacia Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Versículo 16. Esto es precisamente lo que las malas hierbas y los espinos en la parábola representan: el egoísmo, el deseo pecaminoso y el sistema de creencias impía que domina este mundo. Valores como esos, no las características naturales del mundo creado, son los que ahogan la verdad de la palabra de Dios en los corazones caídos y hacen a este mundo indigno de nuestro amor. Entienda esto: la riqueza material ni el placer son intrínsecamente malos. Si se priorizan de forma adecuada, la riqueza y el placer se deben recibir con acción de gracias como bondadosos regalos de la mano de Dios, quien es generoso con estas bendiciones. Deuteronomio 8:18, Eclesiastés 5:18 al 19 y Oseas 2:8. Pero lo malo está en amar los regalos más que al dador, o valorar los beneficios tangibles y temporales como más importantes que las bendiciones espirituales. Pablo le dijo a Timoteo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primera de Timoteo 6:17. Un ejemplo clásico del oyente mundano en el Nuevo Testamento es el joven rico.
Vino a Jesús buscando ansiosamente la vida eterna, pero él era materialista y amante del mundo, y Jesús lo sabía. Las Escrituras expresan que el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mateo 19:22. Amaba a las cosas del mundo más de lo que amaba a Dios. Otro ejemplo, por supuesto, es Judas, que aparentó seguir a Jesús desde el momento en que llamó a los 12 hasta que finalmente traicionó a Cristo por 30 monedas de plata. Las Escrituras nos dice que el pecado dominante de Judas era el amor al dinero. Era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Juan 12:6. Fue la clase más siniestra de oyente de terreno lleno de espinos. El de junto al camino, el superficial y el mundano tienen algo en común: no llevan fruto. Lucas 8:14. Todo el propósito del esfuerzo agrícola es que se produzca una cosecha. El terreno que deja de producir una cosecha no tiene ningún valor. El camino endurecido permanecerá perpetuamente duro. El terreno poco profundo es muy probablemente que no sea sembrado de nuevo y el suelo de malas hierbas y espinos será quemado. Si no se puede limpiar por completo de las malas hierbas y cultivarse de nuevo, será dejado baldío. Las tres variedades de terreno estéril son emblemáticas de los incrédulos, incluso de aquellos que inicialmente mostraron alguna posibilidad pero no pudieron dar fruto. El oyente fructífero. El último terreno mencionado se cultiva y produce la cosecha deseada. Jesús dice que este simboliza a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas 8:15. Este es el corazón verdaderamente preparado. En Mateo 13:23, Jesús dice que la buena tierra es una figura de una persona que oye y entiende la palabra. En Marcos 4:20, él dice que es un símbolo de los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Énfasis añadido. Él está describiendo a alguien con un corazón tan bien preparado que cuando escucha el Evangelio lo recibe con verdadera comprensión y fe genuina. La expresión que Lucas usa, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, indica asirse con tenacidad a la verdad y perseverancia en la fe. La perseverancia con fruto es la señal necesaria de la auténtica y confianza salvadora en Cristo. Esta es una de las lecciones clave de toda la parábola. La señal de la fe auténtica es la perseverancia. Jesús afirmó: «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos». Juan 8:31. La fe temporal no es una fe verdadera en absoluto. El fruto de que se habla en la parábola incluye, por supuesto, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22 al 23. Abarca todos los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1:11. Un corazón verdaderamente creyente de manera natural ocasiona adoración, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Y el apóstol Pablo habló de las personas a quienes había llevado a Cristo como fruto de su ministerio. Romanos 1:13. Todos estos son ejemplos de los tipos de fruto que Jesús tenía en mente cuando expresó que la buena tierra representa a las personas que dan fruto con perseverancia. La expectativa es que también darán fruto en abundancia. Mateo y Marcos dicen dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Marcos 4:20, Mateo 13:23. Como hemos señalado anteriormente en este capítulo, cualquier cantidad de más de 10 veces sería un inmenso retorno de la inversión del agricultor, mientras Jesús está enseñando con claridad lo que sabemos por experiencia, que los cristianos no son todos igualmente fructíferos. Al mismo tiempo, Él está dando a entender que la abundancia de fruto es el resultado que se espera de la fe. El fruto espiritual en nuestra vida debe ser abundante y obvio, no tan escaso que sea difícil de encontrar. Después de todo, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Jesús afirmó: «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre, quien es el viñador, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto». Juan 15:2. Ser fructífero, tener una divina y abundante cosecha, es el resultado que se espera de la fe salvadora. Esto puede ocurrir solo en un corazón que está limpio y bien cultivado.
Es deber de cada persona tener un corazón preparado, listo para recibir con mansedumbre la palabra implantada. Santiago 1:21. Y luego alimentar esa semilla hasta la plena fructificación. El Antiguo Testamento nos dice que Roboam, el hijo necio de Salomón y heredero al trono, hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Segundo de Crónicas 12:14, énfasis añadido. Además, para la gente apóstata de Judá y de Jerusalén en Israel del Antiguo Testamento, Dios le dio este mandato mediante su profeta: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Jeremías 4:3. El contexto deja perfectamente claro que él estaba mandándoles que prepararan sus corazones para recibir la palabra. Versículo 4. Este es el deber de cada persona. Pero este es el problema, que no podemos lograrlo por nosotros mismos. Ya estamos irremediablemente sucios, somos caídos, pecadores culpables con superficiales, enmarañados y rebeldes corazones. Abandonados a nosotros mismos, nos volveríamos más y más impenetrables. Cada exposición a la luz del sol fomentaría nuestra dureza aún más, hasta convertirnos en tan impermeables a la palabra de Dios como una senda de hormigón lo es a las semillas de césped. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8 del 7 al 8. Solo Dios mismo puede arar y preparar el corazón para que reciba la palabra. Lo hace mediante la obra regeneradora y santificadora de su Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. A aquellos que creen les despierta espiritualmente. Romanos 8:11. Él ilumina sus mentes a la verdad. Primera de Corintios 2:10. Les lava hasta hacerlos limpios. Ezequiel 36:25. El Espíritu Santo les quita el corazón de piedra y les da un corazón nuevo. Versículo 26. Él mora en su pueblo y los motiva a la justicia. Versículo 27. Graba la verdad de Dios en sus corazones. Jeremías 31:33 y 2 de Corintios 3:3. Él derrama el amor de Dios en sus corazones. Romanos 5:5. Los que creemos en Cristo somos totalmente dependientes de la obra del Espíritu que mora en nuestro corazón para que nos mantenga sensibles, receptivos y en última instancia fructíferos. Y debemos seguir dependiendo fielmente en Él. Al igual que David, quien oró: crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Debemos acercarnos a Dios con confianza y sumisión, permitiendo que Él haga la obra necesaria en nuestros corazones que no podemos hacer nosotros mismos. Por último, esta parábola es un recordatorio de que cuando proclamamos el Evangelio o enseñamos la palabra de Dios a nuestros vecinos y seres queridos, los resultados siempre varían de acuerdo con la condición de los corazones de nuestros oyentes. El éxito o el fracaso no depende de nuestra habilidad como sembradores. Algunas de las semillas que dispersamos caerán en terreno duro, poco profundo o con espinos, pero no hay nada malo con la semilla. Si usted es fiel a la tarea, algunas de las semillas que esparza encontrarán buena tierra y el resultado será abundante fruto.